Los números mixtos son una representación de una fracción impropia mayor a una unidad. Por ejemplo, acá el 5/3 es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Si yo quiero representar una fracción impropia como una suma de dos fracciones, lo vamos a escribir así, como 3/3 más 2/3. Luego te voy a explicar de dónde salieron esos números. El 3/3 es un entero, por eso vamos a escribir un 1 aquí. Y el 2/3 lo vamos a escribir al lado. Esto es una forma de escribir una fracción impropia. Pudimos separar estas dos fracciones que representaban la primera en dos, porque al tener igual denominador, solamente debemos sumar los numeradores para obtener el 5. Entonces lo que tendríamos realmente ahí, en la suma de 3/3 y 2/3, es el mismo 5/3 que teníamos antes. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de cómo representar esta fracción impropia como un número mixto. El 5/3 lo vamos a expresar como una división. Entonces me va a quedar 5 dividido 3, lo que es 1 y sobran 2. El 1 va a ser mi entero y vamos a escribir 2/3 al lado. Se utiliza el resto y el mismo divisor que teníamos antes. Y ahí lo expresaste como un número mixto. Si queremos representar esto en una figura, lo que debemos hacer es basarnos en las fracciones que teníamos antes, en la suma de las dos fracciones que representaban la primera. Tendríamos dos rectángulos de 3 cuadritos cada uno y tenemos que en el primero pintar 3 de 3 y en el segundo pintar 2 de 3. Tiene que estar representada cada una de estas fracciones de manera independiente. Ahora vamos a ver cómo transformar un número mixto a una fracción impropia. Tenemos el 1 entero 5/8. Lo que podemos hacer es expresar el entero como 8 partido por 8. Tienes que tener presente el denominador que están usando antes. En este caso, como era 8, sería 8 sobre 8. Más 5/8, que era lo que tiene este número mixto, que tiene un entero y una fracción. Ahora sumamos los numeradores y me quedaría 13 sobre 8. La segunda opción es que lo hagas de la siguiente forma. Esto te lo debes aprender de memoria para poder expresarlo así. Multiplicamos el 1 por el 8 y sumamos el numerador, que es 5. Y conservamos el mismo denominador. Me quedaría 8 más 5 partido por 8. 8 más 5 son 13 partido por 8. Ahí ya tienes dos ejemplos de cómo transformar un número mixto a una fracción impropia. Veamos este 2 enteros 1/3. Si yo lo quiero representar en cuadrícula, tengo que tener presente cómo está separada este número mixto como una suma de fracciones. Entonces, acá tenemos el primer entero, el segundo entero y el 1/3. Entonces, ahí está el primer entero, el segundo entero y lo que faltaba, que era el 1/3. Y esto nos da como resultado 7/3. Para poder representar un número mixto es necesario que hagas esta separación. Si tienes la fracción impropia, te recomiendo que lo pases a un número mixto porque es mucho más fácil de representar. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, si yo quiero transformar este número mixto a una fracción impropia, multiplico 2 por 3, sumo 1 y esto se divide por el mismo denominador. Y de nuevo llegamos a los mismos 7/3. Veamos, si quieres representar una fracción impropia, tienes que necesariamente pasarlo a número mixto. Es mucho más fácil de representar. Entonces vamos a hacer una recta numérica. Entonces tenemos primero el 3 enteros. Entonces no nos sirve el 1, no nos sirve el 2. Acá deberíamos estar en el 3. Y ahora tenemos que representar el 1/4 en toda esa porción que está ahí, porque es 3 enteros y 1/4. Separamos de manera conveniente y el 1/4 está justo aquí. Eso significa que el 3 enteros 1/4 está ahí. Representa toda esa porción que está ahí. Ese sería el 3 enteros 1/4. Como mencioné antes, si tienes una fracción impropia, es recomendable que lo pases a número mixto para poder representarlo en la recta numérica. Entonces vamos a hacer la recta numérica. Ahora dice 1 entero, acá está el 1 entero. Y el 2/4 lo tenemos que representar en la parte que está en azul. Entonces tenemos 1/4 y 2/4. Entonces 1/4, 2/4. Entonces todo esto azul sería el 1 entero 2/4. Vamos a ver un tercer ejemplo. 2 enteros, 3/6. Vamos a dibujar nuestra recta numérica. Como tenemos 2 enteros, tiene que ser
aquí donde representemos el 3/6. Recuerda que esta sección que está en azul la tienes que dividir en 6 partes iguales porque eso lo determina el denominador que tiene este número mixto. Y el 3/6 se encuentra ubicado ahí. Entonces, el 2 enteros 3/6 sería todo lo que estoy pintando en azul. Toda esta sección representa el 2 enteros 3/6. Espero este video te ayudó a entender un poquito mejor cómo representar los números mixtos y también a cómo transformarlos. Si este video te ayudó a resolver dudas, suscríbete y dale me gusta.